Hola a todos, es un placer poder saludarles nuevamente. En esta tarde estamos con el pastor William García, donde vamos a iniciar un conversatorio, precisamente porque creemos que es un tiempo adecuado debido a los acontecimientos que están pasando. Quiero presentarle primero al pastor William, que él nos dé un saludo y muy buen tiempo, ¿no? Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy desde sus hogares, realmente pienso que es el tiempo de Dios maravilloso para poder volver a nuestros inicios. De hecho, la iglesia inició en una casa, la iglesia primitiva inició en un aposento alto. La iglesia de los gentiles nació en casa de Cornelio. Es el momento preciso que tomes tu casa como un altar para Dios. Lo que vamos a hablar precisamente tiene que ver con lo que el pastor William acaba de mencionar, imágenes de la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos comparar la iglesia primitiva con la iglesia de hoy? ¿Cuáles son esos parecidos, esos acercamientos que hay si en realidad nosotros estamos contextualizados con lo que fue el modelo de la iglesia de Jesús? Y vamos a ir por partes. Esta es la primera sección donde vamos a poder tratar y vamos a hablar acerca de cómo se organizaron las bases de la iglesia primitiva. Es lo primero que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué necesitamos ir el paso a paso? Precisamente porque consideramos que usted, que nos está escuchando, es muy importante que conozca cómo se desarrolló la iglesia primitiva, cómo fue que ellos pudieron lograr avanzar y posicionarse y mostrar a Jesús, y cómo debe ser el trabajo que la iglesia de hoy debe de emular de esa iglesia primitiva. Ahora, entremos en materia entonces. ¿Cómo fue el modelo de Jesús? Pastor William, ¿cómo considera usted que fue ese modelo de Jesús para poder desarrollar equipo y para establecer concepto de iglesia? Partiendo del punto de que el Señor, conociendo los tiempos, Él sabía lo que vendría. Él sabía por qué estaba llamando a ese grupo de personas y qué aspiraba Él con ellas. Bueno, es muy importante entender algo. Uno, al Señor ningún acontecimiento le toma por sorpresa. Ya Dios tiene todo planeado. Para Dios nada es sorpresa. Lo que es sorpresa para nosotros, ya para Dios eso, lo que el futuro es para nosotros, para Dios es pasado. Dios, el Señor, sabía lo que iba a acontecer. Ahora, toma a 12 hombres, 12 discípulos con errores, con defectos, 100% humanos, 100% con defectos marcables en su vida, pero lo toma con un pensamiento, el pensamiento de edificar iglesia. De hecho, cuando sus discípulos están sentados en lo que se llama la última cena, ocurre algo maravilloso, porque en la última cena el Señor hace un anuncio que dejó a todo el mundo con los pelos de punta, digámoslo así. Les explotó la cabeza a todos. Todos los discípulos que están sentados ahí, la gran mayoría vienen con un recorrido ministerial, llamémoslo de esa manera para no hablar otro concepto. Ya algunos vienen con Juan el Bautista, otros vienen con otros padres, y ya todos saben. Pero ahora en esa última cena Jesús hace un anuncio, y Jesús le anuncia el nuevo pacto. Cuando el Señor anuncia el nuevo pacto, eso explotó la cabeza de ellos, porque ellos conocían los pactos de Adán, el pacto con Abraham, el pacto con David, los 7 pactos que había. Pero ahora Jesús está anunciando un nuevo pacto. ¿Eso qué es? Ahora, para nosotros un nuevo pacto es tan normal, pero cuando el Señor lo anuncia, entonces ahí comienza una explosión para ellos interna. Ahora, ¿cómo así eso de un nuevo pacto? Ellos no lo entendían en el principio. Recuerden que la primera iglesia no tenía Biblia. Nosotros tenemos Biblia, pero los primeros cristianos no tenían Biblia. De manera que los primeros cristianos fueron caminando y evolucionando de lo que Dios iba hablando, hasta que se forma la Biblia, que eso sería otro tema. Entonces el asunto es este: el Señor anuncia un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto lo cierra y lo sella con la muerte de Él, porque Jesús
es el primogénito, y allí, recuerden ustedes, que estando en la cruz es cuando inicia la iglesia, es el nacimiento de la iglesia, cuando aquel soldado romano mete la lanza en el costado del maestro y sale agua y sangre. Esa agua y sangre son dos elementos, el agua, elemento de un nuevo nacimiento, y la sangre es el elemento de una nueva vida. Allí nace la iglesia, del costado. Por eso Jesús se llama el segundo Adán, porque del primer Adán nace la mujer del costado. Del primer Adán entra la muerte, el pecado, y el segundo Adán, la vivificación, como bien lo anuncia y lo apunta el apóstol Pablo. Entonces, allí nació la iglesia. Pero esa iglesia que nació ahí, ya el Señor dejó algunas instrucciones para sus discípulos, para lo que iba a ser la iglesia del nuevo pacto. Recuerden que la iglesia que nace no es una iglesia basada en un pacto antiguo, es una iglesia basada en un nuevo pacto con reglamento, con puntos y pasos, que es lo que vamos a tratar. Entonces, ¿qué ocurre con ese nacimiento de la iglesia? Previamente al nacimiento de la iglesia tenían que haber unos discípulos, que luego se llaman apóstoles, bien preparados, con la capacidad de tener una mente muy abierta para lo que iba a venir ese nuevo pacto, porque es que la iglesia iba a comenzar a construirse bajo unas bases. Y lo primero que el Señor les dijo fue: enciérrense, vayan al aposento, en una casa, entren a esa casa y no desciendan de esa casa hasta que venga el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y ahí comienza. Hechos capítulo 2, llegó el Espíritu Santo. Claro, ellos tenían el conocimiento, pero es que la iglesia del nuevo pacto no tenía que ser una iglesia solo de conocimiento, tenía que ser una iglesia bajo el poder, que funcionara en los dones del Espíritu Santo, que funcionara bajo el Señor, no hasta en ese momento, hasta el conocimiento que ellos podían tener. Pastor William, la idea es retroceder un poco desde la parte donde hay una elección de esos discípulos. Claro, porque es que allá voy. Entonces, ¿qué ocurre? Los discípulos. El Señor toma a los discípulos, les dice: no desciendan del aposento hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora llegó el Espíritu Santo, pero nota lo que viene, y hasta ahí quería llegar para darte la oportunidad. Entonces llegó el Espíritu Santo, se levanta Pedro, Hechos capítulo 2, se levantó Pedro, habló, 3,000 personas se convirtieron en el Señor, y a partir de ahí la iglesia comenzó a crecer, hasta que el Señor dijo: ya va, esto hay que organizarlo. Entonces se comenzaron a nombrar, y ahí va lo que me acaba de decir, se comienza en la estructuración de organización de la iglesia, se comienzan a nombrar los diáconos, que es Esteban, llamémoslo hombre del Espíritu Santo, lleno de fe, de conocimiento, etc. Y comienza la organización de la iglesia. Diáconos, apóstoles. Claro, los apóstoles dedicados a una cosa y los diáconos al servicio. Bueno, yo quería basarme más que todo, era en el inicio de las cosas, en el sentido de que para que ellos pudieran, en ese momento que tú estás planteando y donde quedaste, tenía que haber un entrenamiento previo. Ellos vieron un modelo, y el modelo fue el modelo de Jesús. Realmente lo que Jesús comenzó a hacer fue lo que ellos perfeccionaron una vez el Señor se va. Ahora, ellos vieron el modelo de administración, ellos vieron el modelo de predicación, ellos vieron el modelo de enseñanza, de oración, ellos vieron el modelo de oración y de ayuda a los pobres. Claro, o sea, todas esas cosas ellos la vieron previamente. Lo que pasa es que entraron realmente en una parálisis al momento de la muerte de Jesús. Luego en la resurrección todavía ellos no se sienten empoderados antes de aposento alto, y no ponen en práctica ninguno de estos elementos que habían aprendido. Correcto. Pero esos elementos no están improvisados. Esos elementos son previos, y esos elementos tienen que ver con algo que va más allá de lo que el ser humano puede pensar o estructurar. Dios elige 12 personas totalmente desiguales en todos los sentidos, sí, con temperamentos y caracteres diferentes. Personas que tal vez, si uno pensara elegir un equipo de liderazgo con esas características, no nos sirve ninguno. No llegamos a ninguna parte. No lo vamos a conseguir, porque realmente pues no es la gente que para nosotros califica. Para nosotros califica el que más ora, el que más ayuna, el que más busca, pero realmente tipos como esos no llenaban el perfil
no llenan el perfil nuestro, pero sí llenaban el de Jesús, Claro. porque Jesús conocía el futuro que pasaría con ellos para la administración de su iglesia. De hecho, pastor, y nuestros hermanos que están allá en sus casas, es tan importante esto que la estructura de Jesús del nuevo pacto que él dice es que en el Antiguo Testamento había un modelo para que la persona fuera un servidor de la iglesia. De hecho, no podía tener ni siquiera un defecto físico. No podía tener defecto físico. O sea, había ya un plan, un modelo, cómo tenía que ser la persona. Unos parámetros, claro, que se convirtieron en paradigmas. En paradigmas que en el nuevo pacto el Señor rompió. Claro que Pero sí. ¿cómo rompe el Señor en establecer la iglesia, el nuevo pacto? Lo comenzó con 12 discípulos, tremendo hombre que ninguno calificaba en la estructura sacerdotal del Antiguo Testamento. Pero fíjate que ahora que tú dices eso, me acuerdo de un caso que pasó con una predicadora colombiana, donde en su organización no permiten a personas que tengan algún tipo de limitante físico. Y ella se agarra de la Biblia, diciendo que el Señor lo hace. Claro, pero- obviamente descontextualiza el texto, Correcto. se va a algo que no tiene que ver con la realidad o lo que está Correcto. diciendo el nuevo pacto, pareciera que viviera todavía en esa era, Ujú. y no se ajusta realmente al proyecto y el plan de Dios. Lo que yo miro en este modelo de Jesús es que en la iglesia cualquiera sirve. El que hoy llegue a la iglesia por primera vez y uno lo ve que no es nada, mañana puede ser un gran predicador, mañana puede ser un hombre de grandes milagros. El que hoy es nadie, porque esa es una de las cualidades que tiene la iglesia el nuevo pacto, que anteriormente, de hecho, hasta el mismo profeta se iba a equivocar. ¿Te acuerdas cuando iban a unir a David? 7 veces se equivocó. Y el Señor le dijo, no, es que no es eso. O sea, tú vienes bajo una estructura, pero yo te quiero enseñar otra. Y por eso la estructura del nuevo pacto no funcionó en el tiempo profético, porque no estaban en la preparación. Por eso tuvo que venir Jesús a establecerlo. Y cuando lo establece, toma 12 personas, como bien lo acaba de decir, con grandes errores. Imagínate, ¿quién puede llamar a una persona a un celote, a un revolucionario de la época, y llamar a un publicano, una persona despreciable para la gente? Pero los dos hicieron parte, y qué gran función hicieron los dos. Entonces, hoy en día no podemos tachar a alguien o decirle no sirve, porque una de las cualidades que tiene el Señor ahora es que el que uno menos cree que sirve es el que más puede servir. Bueno, lo que pasa es que la gente, ellos eran muy buenos religiosos. Todos tenían un concepto claro de la Y religión, venían de escuelas religiosas. pero ninguno había nacido de nuevo. Ujú. No habían tenido un encuentro con Jesús. Y lo que hizo el antes y el después, precisamente es tener un encuentro con Cristo. De hecho, cuando Jesús les habla del nuevo nacimiento, no entendieron. Nicodemo dijo, entonces me toca volver a nacer. El tipo se fue a lo científico. Y ojo, y estamos hablando de Nicodemo. No hablamos de cualquier persona. No, estamos hablando de una persona intelectual. Así es. Intelectual. Estamos hablando de una persona con estudios. Mira, y hablando de esa base que estamos tratando hoy, llama la atención poderosamente que el Señor no tiene ningún tipo de reparo para darle el valor y el uso a la persona cuando llega a Él. Y te voy a poner un ejemplo. Tú acabas de decir que cuando la gente llega, uno no sabe en qué se va a convertir. Uno no sabe, pero Dios sí sabe. Amén. Ahora, pero ¿qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Que la iglesia estime el pensamiento de Dios. O sea, ¿cómo lo ves tú cuando entra por la puerta? ¿Cómo ves tú a esa persona que acaba de entrar? De acuerdo como tú lo ves, así será su desarrollo. Sí, Señor. Si tú lo ves sencillamente como una persona que no va a aportar nada para el reino de Dios, sino que va a tomar la silla como parte de su trono y evolución, realmente esa persona no va a prosperar, no va a desarrollar. Pero si tú proyectas la imagen de Jesús en él, y si tú ves lo que Dios está viendo en él, esa persona será, va a desarrollar, va a hacer un impacto y va a servir en el reino de Dios. Lo que tú estás diciendo, pastor, va mucho más allá de lo que podemos pensar, porque es que lo que tú acabas de decir es que la iglesia tiene que tener un proyecto, una visión para la gente que llega. O sea, ¿cómo hacemos una conexión que nuestra iglesia, que nuestra congregación pueda impactar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos? Es un
Y nos tenemos que desafiar, porque cada niño que entra a nuestra congregación, aunque bien no aporte dinero, es un gran potencial. Y la iglesia tiene que tener, la congregación debe de tener un proyecto para esos niños, pero igual para los ancianos, para la tercera edad. Esa gente de tercera edad es un gran potencial también, igual que los jóvenes o los adultos. Entonces, lo que tú acabas de plantear es que hoy la iglesia tiene que desafiarse para esas generaciones que tenemos. Claro. Porque si no nos desafiamos, lo que vamos a tener es un desperdicio de gente sentada en una silla sin producción. ¿Qué es lo que ha pasado todo el tiempo? Cuando hablamos de iglesia, la gente habla de edificio. Automáticamente se enfocan en 4 paredes. Esta es la iglesia del Señor. Realmente eso no es iglesia. Iglesia somos tú y yo. Iglesia no son bloques, no es techo. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira este concepto que yo he analizado en estos días, pastor. Y es que cuando el Señor habla de esto, de iglesia, claro, la iglesia, Dios, el Señor, congregaciones es otra cosa. Las congregaciones son las que cometen los errores, no la iglesia. Ahora, cuando hablo de congregaciones no hablo de pared, no. Congregaciones es la iglesia, un grupo de personas unidas en un lugar, es una congregación. Entonces, cuando damos mal testimonio, no es la iglesia la que está dando mal testimonio, la que está dando mal testimonio es la congregación. Porque la iglesia es el Señor. Nosotros, como esto es un cuerpo, porque el Señor define la iglesia con 3 ejemplos. 1, el Señor dice, la iglesia es una familia. Una familia no la compone una sola persona. Tú y yo, tú solo no conformas familia, pero con tu esposa y tus hijos son una familia. Entonces el Señor dice, la iglesia es una familia, la iglesia es un edificio. Claro, un edificio no lo compone un solo bloque. Un edificio lo compone una serie de cosas. Entonces, cuando uno se da cuenta de esos conceptos que el Señor maneja, es que la iglesia tiene que estar en unidad, pero en una unidad sabiendo a dónde nos vamos a dirigir. Y es muy importante, pastor, lo que tú estás mirando, porque yo considero que este preciso momento, este momento que la iglesia está viviendo en su casa, es un momento donde la iglesia va a avanzar. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a llegar a la iglesia a recibir un mensaje. Pero ahora lo que tienen que predicar son ellos. Al edificio. Pero tú eres la iglesia. Y recuérdalo, y yo estaba leyendo un texto. El Señor dice que los sacerdotes separaron entre los vivos y los muertos en el libro de Levítico cuando hubo la rebelión de Coneima y el Señor mató un montón de gente. Lo único que detuvo la mortandad fue Aarón como sacerdote y separó entre los vivos y los muertos. Yo pienso que hoy, yo creo que hoy tú eres un sacerdote y una sacerdotisa de tu casa. Te tienes que parar entre los vivos y los muertos. Esto es una herramienta, pero realmente el sacerdote de tu casa eres tú. En otras palabras, tú eres el pastor de tu casa. Porque ahora es que no vas a venir el viernes ni el domingo a la congregación, al edificio. No, la iglesia es viva, organismo vivo, piedras vivas. Como eres piedra viva, entonces vas a edificar tu casa, porque es lo que Dios quiere en este tiempo. Y cuando entendamos eso, entonces la iglesia se va a multiplicar. ¿Sabe por qué la iglesia nunca se acabó en la historia? Porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Cuando la gente entiende que la iglesia no es un edificio, la gente crece. Pero ¿por qué la gente se desanima? Estoy desanimado porque no estoy yendo a la iglesia. No, es que tú eres un templo donde puedes tener una relación con Dios. Y cuando entiendes eso, que te reúnes en tu casa a la hora que sea, como ya no puedes salir, entonces te reúnes en casa y haces el papel del sacerdote entre los vivos y los muertos. Mira, y argumentando un poco más sobre lo que estás diciendo, yo creo que ninguno de nosotros llamaría a que fuera parte del liderazgo de la iglesia, del Señor, a un tipo como Mateo. No clasifica. No clasifica. Mira bien lo que pasa. Porque quiero enlazar todo eso. Si hablamos de la iglesia primitiva, tenemos que tomar las bases. Y las bases no es hechos. Las bases son los evangelios. Es ahí donde se diseña la iglesia primitiva. Es ahí donde Dios comienza a conformar un equipo. Cuando Dios elige a Mateo, Mateo era un ladrón. Para ser ladrón hay que ser mentiroso. Y aparte de ser mentiroso, un religioso. Porque profesaba religión. Pero el Señor... Era un corrupto. Sí, pero mira, William, pasa algo que a mí me llamó la atención cuando leí eso. Dice que cuando el Señor pasó por el lugar donde él cobraba los impuestos,
Le dijo, sígueme. Y tú sabes lo que dice. No dice que le siguió, dice y le sirvió. Y le sirvió. Y cuando dice que le sirvió, hey, tú en tu iglesia pondrías a alguien que acaba de llegar con esas características para ministrar al Señor. Igual voy a tomar lo que tú acabas de decir. En este tiempo, en las casas, Dios necesita Mateos, necesita celotes y necesita gente que entienda el tiempo y que Dios quiere usarles con sus defectos y con sus virtudes. Que Él no está viendo su presente, sino que Dios está viendo su futuro. Y con ese futuro, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. El tiempo se acabó. Fue una oportunidad agradable poder estar. Gracias al pastor William, que nos va a seguir acompañando en medio de esta temática y continuaremos la próxima semana. Muchas gracias por darnos su tiempo.